Amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Dile a un amigo, gracias a la oportunidad y en este segmento especial que usted lo ha pedido en el banquillo. Hoy tenemos un invitado muy especial y agradecemos aquí, nos ha podido atender en durante su paso de visita por el Ecuador, específicamente por la ciudad de Ambato, doctor Antonio Bolañes. Muchísimas gracias por permitirnos estar esta noche con usted y este tiempo que usted dispone para que la gente pueda conocer, porque su nombre ya es conocido acá en el Ecuador por varias de las cosas y de las predicaciones sobre todo que usted comparte. Bienvenido a nuestro país, bienvenido al Ecuador y bienvenido a nuestro programa. Gracias, también para mí es un placer estar en este momento en el programa y saludar a toda la teleaudiencia. Y es un privilegio estar en estos días aquí por Quito, aunque sea de una forma relámpago. Bueno, hoy vamos a conversar de algunos temas realmente que yo le pido a usted que ponga muchísima atención, que realmente van a ser de muchísima importancia, sobre todo en el campo de las cosas que están pasando en estos últimos tiempos. Se habla mucho de eso, hay películas, hay una serie de eventos. Y también nos acompaña esta noche, quiero pedir al doctor David Diamond, nos acompañe esta noche, ya nos ha acompañado doctor Diamond, en otros programas. Nos ha acompañado en el banquillo, ya nos contó parte de su vida, de su testimonio también. Así que bienvenido, doctor Diamond. Gracias. Alex, para mí es un placer poder, a nombre de Historia del Futuro, programa que se retransmite en la cadena del Milagro del hermano Gigi Ávila, y en más de 60 naciones del mundo, poder compartir estos minutos especiales con un amigo y ante todo un siervo de Dios, al cual yo respeto por su conocimiento y por su valentía, el doctor Antonio Bolañes. De verdad, Alex, para mí es un placer compartir con ustedes. Bueno, el tiempo es hora, así es que vamos a empezar un poquito para que la gente sepa, doctor Bolaños, usted de dónde viene, de dónde proviene, dónde vive, más o menos para que la gente pueda conocerlo. Bueno, yo soy ciudadano americano, vivo en el estado de Texas, de ahí me desplazo a lo largo del mundo. Soy originario de Nicaragua y también con raíces muy profundas en el judaísmo. Y estudié, me preparé en Israel en cuanto a los temas de escatología. Muy bien, hablando sobre los temas en sí en específico, usted ha empezado a desarrollar un ministerio que ya es conocido a nivel internacional por sus predicaciones en cuanto al tema de las profecías bíblicas, de escatología. Bueno, acá en nuestro país, quizás en Ecuador, el doctor Diamond es quien ha manejado mucho más del tema de lo que es el tema escatológico. ¿Qué cosas se están dando en el mundo ahora, como para que la gente pueda tener una idea? ¿Qué cosas se están dando hoy en el mundo que nos acercan y que nos digan que estamos viviendo tiempos finales, doctor Bolañes? Indiscutiblemente estamos viviendo tiempos finales, o sea, es una realidad, creámoslo o no lo crean, la venida de Cristo está a las puertas y pueden surgir múltiples de preguntas en cuanto a esto. Una de ellas es, ¿cómo podemos estar completamente seguros nosotros que somos la última generación? ¿Cómo podríamos no equivocarnos como se equivocó Carlos Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, cuando en 1914 anunció que el fin del mundo llegaría y que no llegó? ¿Cómo podríamos estar tan seguros y no caer en la misma equivocación que cayó Elena de White, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, cuando en 1941 anunció el fin del mundo y no sucedió? ¿Cómo podríamos estar seguros que nosotros no estaríamos en el mismo error? La respuesta es muy sencilla. Tanto Carlos Taze Russell como Elena de White estaban condenados a equivocarse en aquel entonces cuando anunciaron el fin del mundo, porque hay dos evidencias contundentes en escatología que no se habían cumplido. Mientras esas dos evidencias no se cumplieran, ninguna generación podía decir nosotros somos la última generación y por ende la generación no solo del fin del mundo, sino la generación del retorno de Cristo Jesús en su segunda venida. ¿Cuáles son esas dos evidencias? Es el retorno de Israel a su territorio, o sea, el retoño de la higuera, que es una señal que tiene que ver con la iglesia, es una señal para la iglesia gentil, porque el Señor se dirige a la iglesia gentil diciendo, de la higuera aprendan ustedes la parábola, cuando la higuera haya retoñado, sepan ustedes que el tiempo se ha acercado. Pero no solamente el Señor Jesucristo, sino que múltiples de profetas hablaron del retoño de Israel, entre ellos específicamente el profeta Oseas y el profeta Jeremías, y múltiples de pasajes más que hablan sobre el renacimiento de Israel. Así es que hace 62 años, el 14 de mayo de 1948, Israel retornó a su territorio después de haber estado fuera de su país, fuera de su tierra, por espacio de casi 2000 años. Y aquella tierra haber sido una tierra
tierra de nadie. Es impresionante. Yo digo, cuando doy clases en algunas universidades, ahí mismo en Texas, yo explico a los estudiantes, es impresionante cómo por 2000 años ese territorio va a estar en manos de tierra de nadie, de las diferentes potencias, y ningún pueblo se atrevió a declararlo su nación, su país. Ninguna nación se le ocurrió levantar una bandera y decir, este es el nuevo país, cualquiera que le quiera nombrar. Inclusive los mal llamados palestinos hoy en día. Y digo mal llamado porque recordemos que el pueblo palestino de hoy en día, que se conoce entre hoy en día, no se llamaron palestinos, sino hasta 1947, y esto que fue por recomendación del mismo pueblo judío, porque cuando las Naciones Unidas va a hacer la declaración del derecho de un Estado sionista, de un Estado israelita, no se sabía con qué nombre identificar a los habitantes que estaban viviendo ahí, que eran una mezcla de los países árabes y de los turcos directamente. Entonces fue Israel quien recomienda, bueno, si tienen más o menos unos 400, 500 años de vivir en la tierra de Israel, pues llámenle palestinos. Y entonces ahí en 1947 es cuando surge el nombre de palestino. Ni siquiera los palestinos que habían llegado, los más originales, digamos, que son los que vinieron de parte de los confines del norte de Turquía, o descendientes de los kurdos, que es el origen verdadero de los palestinos, o sea, lo legítimo, aunque es una mezcla ya de todos los árabes, es turco, es kurdo. Entonces, ni siquiera ellos, que tenían 400 años, aprovecharon la oportunidad para levantar una bandera y declarar el nuevo Estado palestino. Ni siquiera ellos. Pasaron 2000 años y fue el propio Israel quien regresó de nuevo a su territorio y levantó la bandera y declaró una vez más, después de 2000 años, su independencia, para cumplir un pasaje de Isaías capítulo 22 y el versículo 49, cuando dice, y aquí que levantaré mi bandera, versículo 22, 49, he aquí que levantaré mi bandera en las naciones, 14 de mayo de 1948, mientras David Ben-Gurión declaraba la independencia de Israel a las 6 de la tarde, hora de Jerusalén, 10 de la mañana, hora de Nueva York, una sede diplomática de israelitas izaban la bandera azul y blanco con el escudo de David en medio de las Naciones Unidas, o sea, en las astas de las Naciones Unidas. Aquel pasaje se cumplía, y aquí yo levantaré mi bandera en las naciones. Así que ahí estamos, esa señal. Bueno, pero déjame terminar la otra rápidamente. ¿Por qué Israel? Una, es para la iglesia. Entonces Jesús dijo que no pasará esta generación, no terminará esta generación. Entonces, ¿cuántos años tiene una generación para los gentiles? De acuerdo a expertos teólogos de nuestra iglesia y prominentes personalidades, algunos ya están con el Señor, como el doctor Dobson, como personalidades como Nakar Kalunga, la misma Biblia, Nakar Kalunga eran católicos, estamos hablando de prominentes predicadores como Tim LaHaye, de teólogos y escatólogos, como Hay Lindsey, todos ellos, todos los teólogos norteamericanos y europeos, como Francisco de la Cueva, están de acuerdo, total y absolutamente de acuerdo, que una generación para los gentiles son 70 años. Ahora la pregunta es, Jesús dijo que no llegará a su final la generación que viera el retorno de Israel. ¿Cuántos años tiene Israel de haber regresado? 62 años. Mire cómo están las noticias, mire cómo está el mundo. Impresionante lo que está pasando en todo el planeta Tierra en este momento. Así es que esa es una evidencia contundente que estamos en los tiempos del fin del mundo. Hay cosas tremendas que están pasando, y yo quiero tomar específicamente de uno de los puntos que habla la palabra de Dios en Mateo, acerca de los falsos profetas que se están dando, y que quizás son los que más están confundiendo hoy, más que otras religiones, están confundiendo a la iglesia mismo, ¿no? Yo quería decirle, doctor Daymond, usted ha conversado muchas veces y hablado acerca de este tema sobre la venida de Cristo. Yo le escucho al doctor Bolaños y usted se caracteriza también por ser un hombre directo y no tiene miedo para decir con nombre y apellido aquellas personas o aquellos grupos religiosos que han estado mal. Doctor Daymond, usted también se ha caracterizado por esa manera. Hablando en cuanto a las personas o a los movimientos falsos cristianos que se están dando, ¿cómo usted puede contribuir también en conjunto a lo que el doctor Bolaños ha comentado en esta noche sobre los tiempos del fin? En cuanto al tema de los falsos profetas, en ese sentido. No es tanto lo que yo diga, sino lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido. Hoy no se declaran Cristos. Estos predicadores famosos de la teología de la prosperidad no dicen yo soy Cristo. Ellos dicen yo tengo la unción, que es lo mismo. Es lo mismo. Porque el ungido tiene unción. Estos se creen Cristos. Y a muchos se engañarán. ¿Dónde? En la misma iglesia.
Y mira lo que dice en Mateo capítulo 24. Se levantarán falsos ungidos o falsas unciones. Ellos hablan de la unción apostólica, la unción profética, unción de esto, unción de aquello, unción de esto. Y dice, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Antonio, los escogidos son los mismos predicadores que están siendo arrastrados, ¿verdad? Sí, es muy profundo este tema, porque cuando el pasaje está diciendo, porque vendrán muchos falsos cristos. Recuerde que la palabra Cristo es una palabra griega, que la traducción tú la diste correcto, en español es ungido. Muy interesante, David, Jesús no está negando que son ungidos. Sí son ungidos, solo que la unción que ellos tienen no proviene del Espíritu Santo. O sea, es una falsa unción. Recordemos que existe el fuego extraño, existe. Recordemos que cuando Moisés con Aarón le presentaron los prodigios al faraón, el faraón de inmediato también trajo sus brujos e hicieron los prodigios también. Ahora, recuerden, mira lo que el Señor está diciendo aquí, dice, porque se levantarán falsos cristos, o sea, falsos ungidos y falsos profetas. La palabra profeta es enviado, falsos enviados, y dice, y harán grandes señales y prodigio. O sea, que está diciendo que estos tipos traen una unción de tremendo poder, que van a estar acompañados de un poder tan tremendo, pero tan tremendo, que engañarán, si fuese posible, a los propios escogidos. En otras palabras, son personas que sí traen una unción, y es una unción que es fuertísima, y lo importante de todo esto es que cuando ellos dicen que harán grandes prodigios y señales, quiere decir que los milagros, pero sobre todo, más que los milagros, los prodigios que ellos van a hacer prodigios tan extraños y tan raros que la iglesia nunca los ha visto, pero que al mismo tiempo la iglesia, en este caso los predicadores, los verdaderos, van a tener miedo en denunciarlo, estos prodigios, miedo por si y qué tal si son del Espíritu Santo. Y entonces allí es la palabra que está utilizando el original, y es muy importante, como por ejemplo el caso de la manifestación de la risa. Es algo que es extraño para la iglesia evangélica, porque nunca antes habíamos visto tal cosa. Doctor Bolaños, yo quería hacer una pregunta con respecto a esto. Con lo que usted acaba de decir, ¿cuál es la posición de la iglesia que debe tener en este tiempo? Porque la iglesia dice, bueno, ahora, si es que levantamos nuestra voz, si es que está mal, levantamos nuestra voz, nos dicen que no tenemos amor. ¿Cuál debe ser el rol de la iglesia en ese sentido? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia en cuanto a estas manifestaciones? Bueno, recuerde que la teología está compuesta por varias ramas. Y entre una de las ramas de la teología está la apologética. ¿Qué es la apologética? Es la doctrina, es la parte de la teología en defensa de nuestros principios doctrinales. La apologética, que es 100% bíblica, es la que se encarga de denunciar a los herejes. O sea, es obligación de todo predicador y de todo verdadero cristiano denunciar a los falsos profetas, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, como lo hizo el propio Señor Jesucristo en público, como lo hizo el apóstol San Pablo, lo hizo el apóstol San Pedro y el hermano del Señor, los dos hermanos del Señor, tanto Jacobo como Judas, ambos denunciaron públicamente. Como cristianos nosotros tenemos el deber y la obligación. Ahora, eso no significa que estamos difamando. La difamación es pecado. Tampoco es división. Y tampoco es división. No, si división es cuando yo estoy atacando los principios doctrinales verdaderos de un concilio y estoy diciendo a la gente que ese principio doctrinal no sirve, como por ejemplo que cuando yo ataque los principios doctrinales de las asambleas de Dios o principios doctrinales de la iglesia de Dios o principios doctrinales de la iglesia bautista, eso es división. Pero si yo estoy denunciando a los falsos profetas, eso no es división, porque la Biblia, entonces si hablamos de división, entonces Jesucristo fue el primer divisionista. Exactamente. Pero lo dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, poner a padre contra hijo. Antonio, una de las doctrinas que se ha colado dentro de la iglesia evangélica es la supuesta risa santa. Un movimiento que comienza en Guatemala, en el mundo evangélico, con un predicador muy reconocido en el mundo evangélico, pero desgraciadamente apóstata. Hablamos de Cash Luna. Él dice que la risa santa está en la Biblia y que en el día de Pentecostés la gente cayó ebria del Espíritu Santo. Pero la Biblia contradice, Antonio, porque mira, Hechos capítulo 2, verso 15, Pedro se levanta y dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que esta es la hora 9 de la mañana, hora tercera del día. Nunca en Pentecostés hubo una borrachera del Espíritu Santo donde la gente reía y se revolcaba en el piso para dar sustento bíblico a lo que Cash Luna, por ejemplo, predica, Antonio. Bueno, en primer lugar, esto es completamente sacar de contexto las Sagradas Escrituras. Decir
que el espíritu de borrachera es lo mismo que sucedió en día de Pentecostés, es contradecir la misma palabra del apóstol San Pedro, porque Pedro mismo se paró públicamente y públicamente refutó cualquier vinculación con el espíritu de borrachera. Pero no solamente eso, Pablo identificaba al espíritu de borrachera como una de las manifestaciones de la carne. Y recuerdo lo que dice Pablo, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Y dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a decir hechicería, borrachera. Entonces, definitivamente la borrachera está identificada como una de las manifestaciones de la carne, por ende vinculada a espíritus extraños y raros. Después el apóstol San Pablo vuelve a aclarar esto y dice, no os embriaguéis con vino, o sea, inmediatamente vuelve a refutar cualquier vinculación que tenga que ver con el espíritu de borrachera. Ahora, es muy importante porque en Apocalipsis capítulo 17 se menciona el espíritu de borrachera, pero en relación a la gran ramera. O sea que está ebria de la sangre de los santos. Sí, borracha, dice. Y el original dice, es la que se manifiesta en los espíritus de borrachera de la sangre de los mártires. Entonces, no encontramos bíblicamente un respaldo teológicamente, y cualquier pastor que nos está viendo sabe que teológicamente no existe un solo pasaje en la Biblia, ni que pruebe la manifestación del espíritu de borrachera, ni que pruebe la manifestación del espíritu de risa. Por tanto, estos pueden ser los prodigios que dijo Jesús y engañarán, si fuere posible, a los propios escogidos. Aquí hemos metido un tema bastante interesante. Yo acabé de mencionar a un predicador, dije abiertamente, Carlos Cash Luna de Guatemala. Pero alguien podrá decir, David Diamond no tiene ética para hablar de los siervos de Dios con nombre y apellido, eso no es ético. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, tenemos que venir al padre de la apologética, Cristiano Martí. Cristiano Martí dijo, a los herejes hay que denunciarlos con nombre y apellido para que no engañen a los demás. Entonces, podemos traer un relato de la historia, las tiranías en América Latina. En el tiempo de las tiranías se silenciaba a la persona, se le mandaba a callar, se le ponía un bozal para que no denunciase a los criminales, a los asesinos. Sí, la noticia tenía derecho a decir que hubo un asesinato y todo, pero no podía decir quién era el asesino. Así es que ese asesino podía salir el día de mañana a la cárcel y seguir asesinando porque nadie lo podía identificar. Eso no va con la Biblia, eso en ningún momento. Ahora, si alguien quiere acusar y dice, el doctor David Diamond no tiene ética, bueno, vaya y investigue la palabra ética y se va a dar cuenta que la ética no va con el cristianismo. Para comenzar. Y eso simbológicamente también puede estar pasando ahí con pastores o siervos de Dios que verdaderamente están denunciando abiertamente en los medios de comunicación este tipo de irregularidades. Sí, o sea, eso no puede ser condenado como antiético, sino todo lo contrario. ¿Por qué existe la libertad de expresión hoy en día? ¿Por qué los periodistas, tienen el deber de denunciar con nombres y apellidos a los infractores? La Biblia también lo hizo. El apóstol San Pablo los denunció con nombre a Alejandro, a Himeneo, a Hermógeno. El Señor Jesucristo fue contundente, como díganle a esa zorra. El profeta Elías públicamente denunció con nombre al rey Acab. Entonces, tenemos que usar, eso es la ética. ¿En qué aspecto se usa la palabra ética? Ética es cuando nosotros, o sea, falta de ética, hablemos, o antiético, es cuando nosotros atacamos los principios fundamentales de nuestras sagradas escrituras, cuando atacamos a una denominación en particular establecido, un concilio establecido, como dije en nuestro concilio, cuando ya atacamos, como por ejemplo el fundador del G12 en su libro Sueña y ganarás el mundo, César Castellano, dice públicamente en su libro, dice que con esta nueva visión los concilios van a desaparecer y las iglesias chicas van a desaparecer. Eso sí es antiético, porque está dando una palabra de destrucción a nuestro concilio, de destrucción a nuestras iglesias pequeñas. ¿Y de dónde viene ese concepto? Iglesia Católica Romana. Entonces, eso sí es antiético, pero defender nuestros principios doctrinales no es antiético. Ahora, estamos entrando en un tema un poquito más profundo. Al principio usted habló sobre los testigos de Jehová, pero ahora vamos viendo que aparecen otro tipo de movimientos que últimamente aquí en el Ecuador, sí, en el Ecuador y en todo el mundo, son movimientos que tal vez están apegados y preocupados por el crecimiento numérico, o realizan cierto tipo de encuentros, reuniones, no sé cómo le llaman, encuentros, en donde se preocupan por tal vez manipular a la gente y tener en su poder más grupo de personas. Usted acaba de mencionar un grupo como el G12, muy cuestionado acá en el Ecuador por, como usted decía, el señor César Castellanos.
¿Qué es el G12? Que entiendo que usted es un conocedor en tema en materia de lo que es este grupo religioso. Bueno, el G12, una palabra G y 12, que significa gobierno, y el 12 es un número que en la numerología significa universal. Así es que la palabra G y 12 significa gobierno universal, o es lo mismo que gobierno de orden mundial. Supuestamente el señor Castellano dice que esta visión es la misma que el Señor Jesucristo estableció. Igual que Jesús nombró sus 12, ellos nombran sus 12. Pero aquí ya inmediatamente se salen de la historia de la ¿Y Biblia. el señor Castellano sería la simbología de Jesús? Exactamente. Para comenzar, escúchame un momento, para comenzar. Solo Jesús nombró sus 12. Ahora, ¿por qué Jesús sí tenía autoridad de nombrar sus 12? Porque Jesús es el rey del universo. El universo le pertenece a Jesús. Entonces Jesús, como la palabra 12 significa universo, entonces Jesús sí tenía el derecho de nombrar sus 12. Y es el único que lo nombró. La pregunta es, ¿por qué ¿por qué Pedro no nombró sus 12? ¿Por qué Mateo no nombró sus 12? ¿Por qué Felipe no nombró sus 12? ¿Por qué Mateo no nombró sus 12? Porque si G12 significa gobierno universal, entonces aquel que nombre sus 12 se constituye en el rey del universo. Y solamente hay uno que es el rey del universo, y ese se llama el Señor Jesucristo. De tal manera que si Pedro nombraba sus 12, se convertía en un sustituto de Cristo. Y en la Biblia nosotros sabemos qué significa sustituto de Cristo. Significa anticristo. Así es que ningún apóstol quiso ser llamado anticristo. Ahora, pero si alguien quiere decir, bueno, es que esto lo están llevando al extremo. Bueno, muy sencillo. Veamos el fruto de aquel que ha nombrado sus 12. ¿Cuál es el fruto que tiene? ¿Cuál es el fruto? Fruto de soberbia, fruto de liberalismo, fruto prácticamente de división, porque iglesia donde entra el G12, iglesia dividida. Concilio donde ha entrado el G12, concilio dividido. Familia de que ha entrado al G12, familia dividida. Entonces, eso sí es división, y eso sí es espíritu de anticristo. Entonces, ahí viene, por lo segundo, el G12, supuestamente el señor de Colombia dice que él, estando en una playa del Caribe, tuvo una revelación directamente del Señor, y que en la revelación el Señor le reveló la nueva visión, y que el Señor le dijo que esta sería la única estrategia del crecimiento de su iglesia de los últimos días. Cuando se escucha la palabra única, o sea, como que selecto, exclusivismo, inmediatamente uno tiene que subir las antenas. Porque eso inmediatamente huele a sectarismo, a movimiento de secta. Así todas las sectas se han levantado así, inmediatamente. Ahora, César dice que Dios se la reveló, pero aquí viene una serie de cuestionamientos. Número uno, el G12 no nació con César Castellano. El G12 nació en 1928 con un cura que se llamó Escriba de Balaguer. O sea que esto no proviene desde principalmente de Colombia. Aquí hay dos cosas. O César Castellano está mintiendo, o en último caso está haciendo uso indebido del G12, porque el G12 es original directamente del Vaticano. O César está mintiendo, o está haciendo uso indebido del nombre. O a otra, que nosotros creamos que el Espíritu Santo copió a un cura idólatra llamado Escriba de Balaguer, para luego traérsela a César Castellano, lo cual sabemos que el Espíritu Santo no necesita copiar a ningún impío. O sea que en este momento estamos desmenuzando paso a paso este tema, y lo que usted nos dice, manifestando, es que el G12, doctor Diamond, provendría de raíces católicas. Hay que ser honesto, el Opus Dei formó grupos de A12 en tiempo de persecución. Pero aquí viene algo más llamativo. Los famosos encuentros. Usted quiere bautizarse, primero va al encuentro. Imagínate vos, que el eunuco etíope hubiera querido bautizarse y Felipe le diga, lo siento, no puedo, mientras no vayas a un encuentro y pagues el encuentro, el posencuentro, el reencuentro, hubieras tenido que pagar cierta tarifa. La pregunta es, Antonio, ¿el satanismo está oculto en el G12? Bueno, es que, doctor David Damon, todo lo que se practica en el G12, y lo estoy hablando con pruebas contundentes y con evidencia y con profunda investigación, aquí no estamos calumniando. Estamos diciendo las evidencias, y los que nos están viendo y han ido a los encuentros saben que lo que estamos diciendo es verdad. Las prácticas que se hacen en los encuentros es una mezcla de satanismo, o sea, ocultismo, budismo y catolicismo romano. Prueba número uno. En los encuentros se hace un pacto de silencio. ¿Quiénes son los que hacen un pacto de silencio? Los masones. Los satanistas, los rosacruces, los jesuitas, las monjas, y también los sacerdotes budistas. Entonces, aquí ya estamos viendo inmediatamente una primera práctica del satanismo. Dos,
la regresión, que ellos le llaman sanidad interior, donde la persona supuestamente va hacia el pasado para quebrar con las maldiciones generacionales. Pregunto, ¿es que acaso Cristo Jesús no pudo quebrantar todos los pecados en la cruz del Calvario? ¿Necesito yo ir a un encuentro para rehacer mi regresión y cancelar los pecados? Entonces, ¿quiénes practican la regresión? Cuando tú te vas a la palabra regresión en la psicología, te va a llevar a la hipnosis. Cuando tú buscas la palabra hipnosis, te va a llevar a hechicería. Eso es ocultismo, directamente. Después viene el caso de los papelitos, que te dan un papel y con una lista de pecados, y que tú vas a enumerar los pecados no perdonados y los vas a clavar en una cruz. ¿De dónde viene eso? Esto es paganismo católico, y esto fue la gota que derramó la copa de Martín Lutero, cuando el famoso secretario hizo la declaración con una lista de más de 200 pecados, y que todos los que enumeraran los pecados de ellos no perdonados y de sus antepasados ya muertos, y pusieran una moneda de oro, y tan solo cayera la moneda de oro en el alfolí del Vaticano, inmediatamente esos pecados serían borrados, y luego recibirían una carta en blanco firmada por el Papa diciendo: tus pecados ya fueron borrados. Esta práctica lo hacen en los encuentros. Eso es paganismo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo el Altísimo a Josué cuando iba a entrar? Asegúrate que cuando pases al otro lado del río no practiquen las mismas costumbres paganas de esos pueblos, porque por esas acciones paganas yo aborrezco a esos pueblos. Y le vuelve a recalcar a Josué: por tanto, asegúrate que ustedes no hagan lo mismo para que yo no tenga que aborrecerlos. Hay dos cosas que yo quiero mencionar, Antonio. Tú dijiste algo que me dejó boquiabierto en Ambato. Dentro del nombre G12 está el 666. Y segundo, hay muchos pastores que podrán estar diciendo: David Diamond y Abolaines tenían que juntarse la pólvora y la dinamita para destruir la iglesia. Y dicen, ellos están yendo en contra de la Biblia. Si siempre hubieron reuniones en las casas, ¿por qué se oponen a eso ahora? Yo tengo mi propio método de crecimiento. Tiene base en el G12, pero no es G12. ¿Qué hacemos con eso, Antonio? Ahora, es muy importante, y eso queremos aclarar. Los grupos familiares han existido desde mucho antes que existiera el famoso G12. Y no estamos en contra de los grupos familiares. Lo que estamos en contra es de esta famosa, entre comillas, visión celular o modelo de Jesús, donde el énfasis que se hace no es los grupos de familia, sino es llevar a las personas a hacer prácticas y hacer pactos en los encuentros, ritos que tienen que ver con el satanismo y con el ocultismo. Contra eso es que estamos en contra. Y ahora, para responder, el G12, lamentablemente no tenemos en estos momentos. Si estuviéramos en el estudio en vivo del programa, pudiéramos agarrar rápidamente la pizarra o pudiera poner mi computadora y puedo hacer el desglose, pero usted lo puede hacer en su casa. Ponga la palabra G en mayúscula, G mayúscula, G, y se va a dar cuenta que la G mayúscula tiene forma de un 6. Ahora, 12, que significa universal. Recuerde que orden mundial es un sistema del anticristo. Y el sistema, lo que dijo el apóstol Juan, esto para la mente que tenga entendimiento, pues es número de hombre, o sea, es un número de un sistema de hombre, o sea, que va en todo lo que tiene que ver con el nuevo orden, va a ir oculto el 666. Entonces, agarra G en mayúscula. Está en pantalla sí. En este momento, ¿no? Okay. G, la gente puede ver. G en mayúscula. Ahora agarra 12 y divídelo en 2. 6 más 6. Y ahora quita todas las crucitas de más y déjalo junto. ¿Y qué es lo que vas a ver? 666. Sistema de la bestia. Ahora, ¿qué es lo que ha provocado el G12? ¿Qué significa anticristo? Trae división. División en el pueblo. Destruye la fidelidad del pueblo de Dios. Destruye la fidelidad de los siervos. Destruye los fundamentos del pueblo de Dios. Hace exactamente 10 años. El G12 hizo su lanzamiento mundial. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? De 82 iglesias que han entrado al G12, de 100 iglesias que han entrado al G12, estoy haciendo números que ya están comprobados en estos momentos. De 100 iglesias que entran al G12, 82 iglesias a cabo de 5 y 10 años ya no están destruidas. Solo 18 sobreviven. Pregunto, ¿puede ser esto del Espíritu Santo? Número 3, desde que entró el G12 ha causado profundas y terribles divisiones. Como dije al comienzo, iglesia que entra, iglesia dividida. Concilio que ha entrado, concilio dividida. Familia que ha entrado, familia dividido. Los pastores que hace 10 años eran hombres santos, pero santos, temerosos de Dios, desde el momento que entraron al G12 se volvieron codiciosos.
soberbios, que son características del anticristo, son frutos del anticristo. Se volvieron blasfemos, son características del anticristo. Entonces, aquí es donde nosotros cuestionamos, o este sistema, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos la palabra G12. Encontramos que Jesús nombró sus 12, pero nunca utilizó la G. Porque si Jesús hubiera utilizado la G, entonces Cristo se hubiera convertido en el 666. No, nunca encontramos esa palabra G. Qué coincidencia que nos meten eso G. Y claro, esa fue la punta de salida. Ahora lo han desglosado, ahora, no, nosotros no nos llamamos G12, ya nosotros quitamos todo eso. Pero la práctica que están haciendo los encuentros son frutos de lo que surgió. Ahora, exactamente. Ahora, doctor Bolañes, dentro de las manifestaciones que usted mencionaba que se realizan dentro de este tipo de encuentros, queda claro, doctor Diamond, también, queda claro que hay una manipulación o el querer tener el control sobre las personas. ¿A qué nos lleva sociológicamente también eso que la pregunta, doctor Diamond? ¿A qué nos lleva esto al querer tener el control de las vidas y ordenar y mandar sobre la vida de las personas? Porque eso es lo que realmente sucede. Hay que ser honesto, el G2 se ha convertido a los pastores en patrones. Han hecho de la gente sus esclavos. Han hecho de los líderes de célula los capataces. Y han hecho del púlpito su trono y a Dios lo tiraron a la calle. Por eso la iglesia de la Odisea dice, yo estoy a la puerta y llamo, déjenme entrar. Son iglesias donde no está Dios, hablan de Dios, pero no está Dios. Predican a Jesús, pero la pregunta es, ¿a cuál Jesús? Y aquí viene un serio problema, Antonio. ¿Qué relación hay entre el modelo de César Castellanos y el de Cash Luna en Guatemala? ¿Son lo mismo? No hay ninguna diferencia. Lo mismo que se practica en el G12 de César Castellano es lo mismísimo que se practica en el modelo de este señor de Guatemala, como también ahora han surgido múltiples de nombres, pero están haciendo la misma cosita. O sea que en otras palabras, simplemente no están utilizando el nombre G12, pero siguen haciendo los mismos pactos, las mismas prácticas de ocultismo, y el fruto en los líderes, en estos pastores, sigue siendo el mismo fruto: soberbia, codicia, liberalismo, es decir, que se han apartado. Un espíritu de homosexualidad en el G12. Y muchas cosas horribles que han surgido, muchas cosas más. Antonio, yo estoy pensando en una cosa que a mí me parece bastante preocupado, y por favor, amigos televidentes, presten atención a esta pregunta. Antonio, ¿qué relación hay entre el G12 y los famosos apóstoles? Y tú mencionaste una palabra: pactos. Hemos dicho hasta la saciedad, Antonio, que el hombre no puede hacer pactos con Dios, que Dios estableció 7 pactos en la Biblia con la humanidad. Pero tú escuchas predicar a Ronnie Chávez, a Cash Luna, y tú lo conoces a Ronnie Chávez, a Ana Méndez, y le dicen a la gente, usted quiere ser bendecido, corra al altar y pacte con Dios. Cuando la Biblia dice que el único que pacta es Dios. ¿Qué pactos están haciendo? ¿Es un pacto con el mismo diablo? Bueno, eso es muy peligroso lo que ellos están haciendo. En primer lugar, cualquier cosa espiritual donde intervenga el dinero es grave y seriamente cuestionable en la Biblia y trae consecuencias peligrosísimas y gravísimas. Y escuchen ustedes, pastores, si ustedes están participando de esto, ustedes son parte de esto, ustedes no están recibiendo bendición, se están metiendo en un gravísimo problema, y tengan cuidado de que no vayan a aparecer en el grupo de Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Tengan mucho cuidado, y les voy a decir por qué. Yo tengo un estudio que lo hice hace exactamente 10 años, que se llama Apostasía con dirección al falso profeta. Y en él estoy explicando que cuando alguien manipula o soborna lo espiritual con dinero, se mete en gravísimos problemas. Y muestro 2 casos contundentes. Uno de ellos es el caso del leproso, Naamán. Naamán va donde Eliseo, y no voy a decir toda la historia, todos la conocen. Eliseo lo manda que se zambulla 7 veces al río Jordán. Cuando Naamán regresa sanado de su lepra, Naamán, en una forma de gratitud, viene y le ofrece 14 mulas cargadas de oro, de plata, de ropa y de víveres al profeta. Ahora, alguien podría decir, el profeta estaba tan lleno de prosperidad que se dio el lujo de rechazar eso. Mira, yo te lo puedo probar, que nadie conoce mejor la condición de uno que su propia familia en su casa. Y su propio criado sabía que en ese día no tenían ni qué comer. Así es que uno dice, ¿cómo es posible que Eliseo rechaza la oferta de Naamán? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Yo lo explico ahí. Eliseo le estaba dando un mensaje a Naamán. Naamán era un tipo famoso, era el general de 5 estrellas del ejército sirio, de mucho dinero. Naamán estaba acostumbrado a pagar por sus favores.
que con su dinero él compraba lo que a él le daba la gana, con su dinero. Si Eliseo aceptaba las 14 mulas que él les estaba ofreciendo, entonces Naamán se iba a regresar a Siria, no dándole la gloria y la honra a Dios, sino que Naamán iba a regresar a Siria confiando, sabiendo que su dinero, que sus regalías habían hecho posible la sanidad de su lepra. El mensaje de Eliseo es: ni tu oro ni tu plata te ha sanado, sino la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Y por favor déjenme terminar en esta parte para dejarlo bien claro y no dejar laguna. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? El criado Giezi no puede creer que Eliseo rechaza esto. No puede creerlo. Y entonces, como no tienen comida, el criado sale por detrás de la casa y se va y alcanza a Naamán. Y le dice: disculpe, señor, es que mi profeta tuvo pena, y y le dice todo. Y claro, Naamán viene, claro, le da todo esto. Cuando el criado regresa, Eliseo lo está esperando en la puerta. Y le dice Eliseo: ¿por qué hiciste esto? Ahora, nótese ustedes, pastores. Ahora, le dijo Eliseo, ahora la lepra de Naamán se te pasará a ti. 2. Nuevo Testamento. Está el brujo Simón. Está el brujo Simón. Y no puede dar crédito. Él se ha convertido, entre comillas, Cristo. Ha sido un tremendo testimonio en Samaria. Pero en ese momento llega el apóstol San Pedro y el apóstol Juan. Y cuando el brujo se queda viendo cómo Dios utiliza a Pedro y a Juan, de tal manera que cuando Pedro ponía las manos sobre la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces Simón el mago se le hicieron los símbolos de dólares. Y dijeron: wow, ¿cuánto puedo ganar yo con ese poder? Y no simplemente lo pensó, sino que salió a flote su codicia. Y salió delante de Pedro y le dijo: aquí hay dinero, yo quiero ese poder. Pedro lo queda viendo fijamente a los ojos y le dice: perezcas tú y tu dinero, porque has pensado comprar a Dios con tu dinero. Y luego le dice Pedro: y suplícale a Dios. Mira lo gravísimo que es esto. Y suplícale a Dios, por si quizás Dios tiene misericordia a ti. El caso también de Zafira y Ananías. Hubo dinero por delante. Hubo nombre por delante. Entonces, ¿no? Sí, es peligrosísimo. Tengan cuidado con eso de los pactos. Sumamente peligroso. Número 1, no puede haber otro pacto que el que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Cualquier otro pacto después de la cruz del Calvario se le considera falso evangelio y por lo tanto es anatema, es maldito. Ya no puede haber otro pacto. El pacto se selló en la cruz del Calvario, donde Dios entrega su vida por la salvación de la humanidad. Doctor Rubén, usted acaba de decir, mientras hacía esta perfecta explicación, que dos palabras interesantísimas: codicia y prosperidad. ¿Cómo está conectado el doctor Diamond? Decía, el señor Luna y el señor Castellanos trabajan de una manera igual. ¿Cómo va conectado esto de la prosperidad con el G12? En ambos casos hay codicia, porque lo que se muestra ahí es codicia. Es deseo insaciable, desmedido, de control, de poder, y de poder económico y poder de controlar a la humanidad, de manipulación. En ambos casos, el del G12 se preocupa por llenar la iglesia, pero no con almas arrepentidas y salvadas, sino llenar la iglesia para hacer alarde de que él tiene poder, de que él tiene control. Como me dijo una personalidad de alta autoridad en una ciudad mexicana, que es del gobierno, dijo: yo estuve reunido con uno de estos apóstoles de la prosperidad, y él dijo: ¿quieres saber el grado de poder que nosotros tenemos? Yo te llamo amistoso en este momento, y si les digo que se tiren al piso y me lamban los zapatos, lo van a hacer. Eso se llama control de poder. Entonces, tanto en el G12 como en los apóstoles de la prosperidad, lo que hay es codicia por el poder y por el dinero. Doctor Bolaños, ¿qué hacer directamente a la gente que está en este tipo de grupos como son los G12? ¿Qué hacer? Porque porque hay muchas gentes, iglesias que estaban en una sana doctrina, que cayeron en esto, lo hemos mencionado. ¿Qué hacer la gente que tal vez en este momento se siente... Doctor Bolaños, ¿qué hacer directamente a la gente que está en este tipo de grupos como son los G12? ¿Qué hacer? Porque porque hay muchas gentes, iglesias que estaban en una sana doctrina, que cayeron en esto, lo hemos mencionado. ¿Qué hacer la gente que tal vez en este momento se siente confundida? Bueno,
Leamos la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 3. El Señor es contundente a través del ángel. Salid de en medio, pueblo mío. O sea, toda iglesia que ha caído en esta práctica es iglesia ramera. Y por lo tanto es hija de la gran ramera. Y por lo tanto está seleccionada para recibir los juicios de la gran tribulación. ¿Qué es el mensaje a la gente que está dentro de la gran ramera, pero que son gente que ama a Dios? Que a pesar que están allí, Dios los ama. El mensaje del Señor es este: salid de en medio, pueblo mío, para que no recibáis las plagas ahí es descrita. Ese es uno. Siempre si hay que dar un pasaje, hay que dar el contexto. En Timoteo, el apóstol Pablo dice: y conoce el Señor a los que son suyos, y tiene este sello. Y viene la parte clave: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Es decir, ¿de quiénes se está hablando? De aquellos miembros que aman al Señor, pero que por razones, por A o por B, siguen metidos en estas iglesias de prácticas herejes. Si ellos aman verdaderamente al Señor, y después de oír la advertencia, ellos deben de salir de ahí. De lo contrario, al no salir de ahí, lamentablemente sufrirán las consecuencias. Quiero hacer un corte nada más en este momento antes de despedir, porque también nos está regalando su tiempo el doctor Bolañes, muy precioso, muchísimas gracias. Queremos irnos a un brevísimo corte comercial, enseguida regresamos con más de este programa en especial en esta noche. Regresamos enseguida. Muchísimas gracias, seguimos con más de este programa especial en esta noche. Agradecerle al doctor Bolañes una vez más y al doctor Diamond también por acompañarnos. Estamos hablando de este tipo de temas que yo quiero invitarle a toda la audiencia que por favor tenga mucha atención y si tiene papel y lápiz pueda copiar lo que se viene a continuación porque realmente es importante. Hay muchas cosas que se están dando últimamente que se le ha denunciado a través de nuestros invitados en esta noche frontalmente y abiertamente. Y yo quiero hacer hincapié en algo. Si alguien quizás quisiera rebatir, porque el derecho de la libre expresión es también que alguien pueda decir, yo pienso de una manera diferente y usted está en todo su derecho, por supuesto que sí. Si usted tiene un argumento bíblico, por favor, háganos llegar su inquietud para nosotros poder de esa manera también suplir las necesidades en cuanto a las preguntas que usted tenga y poder responderlo, porque es un espacio abierto para cualquier persona en ese sentido. Doctora, usted tenía una denuncia gravísima en este momento. Sí, yo quiero que me presten atención, por favor. Esto va para nuestros amados pastores de iglesias y denominaciones sanas, pero que se están uniendo de a poco y plegando a famosos predicadores corruptos moralmente, doctrinal y espiritualmente. Estos predicadores como Cash Luna hicieron una declaración, Antonio, que me tiene muy preocupado. Cash Luna dijo lo siguiente: señores, dijo esto Cash Luna, por andar enseñando del arrebatamiento es que la iglesia está estancada. No existe el arrebatamiento. Lo que hay que hacer es instaurar el reino ahora y en este momento. Ronnie Chávez dijo en Costa Rica: me arrepiento de haber predicado 20 años un arrebatamiento que no existe. Y muchos otros más. Dante Gebel dijo: la teología irresponsable de creer que Jesús viene nos hizo una generación castrada de intelecto. Pregunto, ¿por qué estos predicadores de la teología de la prosperidad y del G12, como César Castellanos también, negaron el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque ellos están siguiendo una corriente que se conoce como la teología del postmilenialismo. ¿Qué es el postmilenialismo? En el postmilenialismo no existe gran tribulación, no existe arrebatamiento. El postmilenialismo es que la iglesia, que por cierto recuerde que el postmilenialismo nace en la iglesia católica, específicamente por San Agustín de Hipona, que fue el padre, el fundador de esta ideología. Ellos enseñan que la iglesia ha sido puesta para conquistar todos los poderes del mundo, y por eso es que la iglesia católica hizo las famosas cruzadas, porque estaba instalando el reino, y que entonces Dios no va a regresar, Jesús no va a regresar hasta que la iglesia no haya conquistado toditititito los poderes del mundo, y hasta entonces vendrá Jesús. Esa se llama la teología del postmilenialismo. Pero en la década de los 40, un grupo de pseudos predicadores de Canadá
introdujeron dentro de la iglesia evangélica una nueva versión del postmilenialismo. Esa nueva versión se llama el Kingdom Now, o sea, el reino ahora, que es lo mismo que postmilenialismo. Ellos dicen que no existe arrebatamiento, no existe gran tribulación, sino que son todas las tribulaciones, por lo tanto no hay anticristo, por eso ellos nunca hablan del anticristo, no hay falso profeta, no va a haber una sola, o sea, no hay dos bestias, no va a haber marca, por eso nunca hablan eso de ellos. Nada, no, para ellos el Apocalipsis ni siquiera existe directamente. Entonces, esta línea que no necesitamos mencionar nombres, el solo hecho de saber que es del G12 y el solo hecho de saber que es un apóstol de la prosperidad, los famosos apóstoles de la prosperidad, de un 99% son del Kingdom Now, o sea, el reino ahora, que Cristo no tiene que venir hasta que la iglesia no haya conquistado todos los poderes y establecido el reino sobre la tierra. Eso suena bonito, suena interesante. El problema es que no es bíblico, no tiene absolutamente respaldo bíblico, porque niega verdades profundas de las Sagradas Escrituras e inclusive, por ejemplo, nuestros concilios como Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, como Iglesia de Dios Pentecostal y muchos otros concilios, incluyendo nuestra Convención Bautista y todo eso, cada uno de estos concilios, de todo y de todo, todos ellos creen 100% en su profundo margen doctrinal, 100% en el arrebatamiento de la iglesia. Así es que yo no sé qué van a hacer nuestro concilio como nuestras asambleas de Dios, como nuestra iglesia de Dios. Yo no sé qué van a hacer con líderes que están dentro de ellos mismos y que abiertamente están negando eso. Entonces ya no son asambleas de Dios, entonces ya no son iglesias de Dios, porque están negando los principios doctrinales de la iglesia, de las asambleas de la iglesia de Dios, de la Convención Bautista. Están negando que el arrebatamiento, están negando el cumplimiento del Apocalipsis. Y esto es gravísimo porque hay una severa sentencia en la Biblia. A todo aquel, dice, yo testifico, no Juan, sino el propio Señor Jesucristo, dice, yo testifico a todo aquel que si alguno quitare de las cosas escritas de este libro o añadiere a las cosas escritas en este libro, yo borraré su nombre del libro de la vida. Y yo digo, ¿de qué te sirve, David, que tengas todo el oro del mundo? Pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Eso es gravísimo, es sumamente peligroso y por favor, pastores, no se dejen engañar. Tengan cuidado si el Kingdom Now no pertenece al nuevo orden mundial y ustedes están en el mismísimo camino de la bestia anticristo. Cuidado, yo les recomiendo como teólogo, como ministro, como pastor, yo les recomiendo que hagan una reflexión profunda, que pongan sus barbas en remojo y si es posible que se arrodille y le pidan perdón al Señor por haberse desviado de la santa doctrina. Recuerde, pastor, siervo del Señor, que has caído en estas cosas. El reconocer sus errores es de hombre. El propio Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe cuál es la traducción correcta de eso? La traducción correcta es bienaventurado el que reconoce su condición espiritual, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Siervo del Señor, pastor, amado, hombre que fuiste santo, hombre que fuiste temeroso, que fuiste de ayuno, que fuiste de oración, eres un hombre que cuando predicabas en el púlpito lloraba acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca de la venida de Cristo Jesús, que cuando tomabas el libro del Apocalipsis lo agarrabas con respeto. Tú, siervo, si has caído en eso, el reconocer tus errores es de hombre, pero también tienes el privilegio de ser llamado hijo de Dios. No será un pecado que te pares en tu propia iglesia y diga, hermano, mi queridos hermanos, me equivoqué, y quiero volver de nuevo a la senda antigua. Cuando decimos la senda antigua, estamos hablando de los principios doctrinales. Ese fue el llamado del profeta Jeremías. Paraos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua, por los principios doctrinales donde naciste. Si tú haces eso, hay esperanza para tu vida. Si no lo haces, ten cuidado que no te vayas a encontrar en Mateo 7 y el versículo 21. Que Dios te bendiga. De hecho, hemos encontrado muchos pastores que han recapacitado en cuanto a los temas, este tipo de situaciones que se han dado y que sobre todo, gracias a los programas que se han venido transmitiendo, mucha gente ha dicho, realmente hemos estado mal y eso es loable. Reconocer abiertamente delante de toda una congregación, creo que es loable y es una posición humilde, pienso yo, de cada pastor que tal vez se equivocó y pensó que esa era la mejor solución. Doctor Olaínez, quería hacerle esta última pregunta. A través de usted hablar de esta manera tan frontal, tan directa, con nombre y apellido,
¿Usted ha sido amenazado tal vez por decir este tipo de... Bueno, yo quiero aclarar una cosa muy importante. Cualquier persona, sea religioso, sea artista o sea político, en el momento que se convierte en una figura pública, ya es objeto de la crítica universal. Y la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos lo reconoce. De tal manera que en el momento que usted acepta ser pastor y hacerse famoso, usted es una figura pública y su nombre va a ser mencionado en pro y en contra. Por lo tanto, en la Declaración de los Derechos Universales no existe una forma de demandar a nadie porque se mencione su nombre. Imagínense si nuestro presidente Barack Obama, estoy hablando de mi nación, Estados Unidos, decidiera demandar a toditititito los que están hablando, los millones que están hablando en la website, en bien y en mal. ¿Cómo va a ser? No existe. Entonces, del momento en que nosotros somos figura pública, se va a hablar en bien o en mal. Lo importante de esto, Alex, es esto, que si lo que se está hablando de mí es falso, es mentira, yo soy bendecido delante de Dios. Pero si lo que se está hablando de mí es falsa doctrina y están probando que lo que yo estoy enseñando es falsa doctrina, entonces yo debería de desvelarme y no dormir y pensar seriamente. La Biblia dice que sois bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por ejemplo, en la internet se dicen cosas horribles y espantosas contra su servidor, contra Miguel Rosell, contra David Damon, pero todo lo que se dice es difamación. No nos prueban con la Biblia que lo que estamos diciendo es antibíblico. Si ellos nos probaran con la Biblia que lo que estamos diciendo no es verdad, yo sería el primero en declarar públicamente, declararía públicamente que me he equivocado. Así es que, si están hablando mal, a mí no me preocupa. A veces mi esposa dice, pero mira lo que están diciendo, y le dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me río porque salió, yo creo que hasta David lo vio, donde salió un elemento pseudo apóstol de California diciendo que Antonio Bolaños tenía una casa de 2 millones de dólares. De 2 millones de dólares. Y yo no tuve ni que defenderme, sino que le llovió lluvia a ese hombre. No solamente de eso, sino que hasta el FBI le cayó encima, porque aparte de eso amenazó mi vida. O sea, lo que no podemos hacer, Alex, es amenazar. Nosotros podemos mencionar nombres y apellidos de figuras públicas. Y no hay ningún delito, pero sí no podemos amenazar. Si yo amenazo la vida, por ejemplo, en Ecuador está el presidente Rafael Correa, y cualquier ecuatoriano puede hablar lo que le dé la gana contra el presidente, en bien o en mal, y estoy seguro que el presidente Correa no lo va a mandar a echar preso por eso. Pero si alguien ecuatoriano hace una declaración de amenaza de muerte contra el presidente Correa, inmediatamente esa persona va a la cárcel. Entonces, entiende lo que es una cosa. Lo que no podemos hacer es amenazas. Nosotros sí podemos mencionar nombres y apellidos de los herejes, de los falsos profetas, de todo eso lo podemos hacer, pero no podemos hacer amenazas, como sí me han amenazado a mí. Y gracias a Dios que todas las amenazas que han llegado de inmediato, sin que yo las denuncie, instantáneamente el FBI entra en control de esas amenazas. Pero la pregunta es, ¿cómo es si ellos son siervos de Dios? ¿Cómo es si son ungidos? ¿Cómo es que amenazan la vida de otro siervo? Número uno, ¿qué es si el Espíritu, si la Biblia dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos? Entonces, ¿por qué están amenazando? ¿Por qué amenazan? ¿De dónde viene? Entonces, ¿de dónde viene la amenaza? Viene de Satanás, el diablo. Entonces, si yo estoy bien en lo que estoy enseñando, yo no tengo por qué tener miedo, ni tengo por qué amenazar a David. Pero, sin embargo, este es parte del espíritu de la Inquisición, Alex. Es parte del espíritu de la Inquisición. Y yo quiero ir terminando ya con esta parte, Alex. Okay. Quiero decir esta palabra. Y quiero decir aquí con todo respeto a nuestros queridos hermanos ecuatorianos, y quiero finalizar con esto. Mi abuelo era judío. Mi abuelo, una vez yo recuerdo cuando niño, cuando andaba con él, mi abuelo le dijo a una persona que lo maldijo, delante de mí, maldijo a mi abuelo. Y mi abuelo se volteó a esa persona y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Con un espíritu de serenidad. Me dijo, ¿sabes qué, hijo? Nunca te atrevas a maldecir a un judío, porque llevan a de perder. Nunca lo hagas, porque el Altísimo dice que son benditos los que nos bendigan y que son malditos los que nos maldigan. Yo quiero decirles, queridos pastores, porque el pueblo de Dios es lindo, no metamos a esto en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es precioso. Estamos hablando de líderes que han
están haciendo inquisición contra David Damon e inclusive amenazan públicamente de cerrarle los púlpitos a David Damon a nivel de concilio. Tenga cuidado el que esté haciendo esa amenaza, porque esa amenaza significa maldición contra David Damon. Y si tú estás maldiciendo a un judío, te estás metiendo en gravísimo problema tú y estás metiendo en problema tu familia, porque estás acarreando una sentencia no de boca de David ni de boca de nosotros, sino, mire, yo digo de esta manera, Alex, sencillamente, si algún brujo me maldice, a mí no me preocupa, porque la maldición de él no me va a caer. Pero si la maldición viene de arriba, yo me puedo quitar la maldición de un brujo y de cualquier persona. Me la puedo quitar en el nombre de Jesús, me la quito. Pero si la maldición viene de arriba, del Altísimo, ¿quién te puede quitar esa maldición? Yo quiero decir, pastores, tengan cuidado con el daño que le están haciendo en algunos casos a David, porque David en ningún momento, lo he visto en estos días, he analizado sus estudios, en ningún momento está dando doctrina falsa. Y lo que está diciendo es lo correcto al denunciar a los herejes, a los falsos profetas. En ningún momento está acusando a los concilios, ni está tratando de destruir a los concilios, sino todo lo contrario, haciendo que todos vuelvan a los principios de declaración de fe de nuestro concilio. Por favor, pastor, ten cuidado, reflexiónalo esta noche, mírate delante de Dios, si cuidado le estás poniendo la mano a un judío. Mucho cuidado. Que Dios le bendiga. Agradecer, doctor Damon, muchísimas gracias por su tiempo también. Yo quiero también agradecerle a Antonio por estos minutos, Alex, porque para mí ha sido un honor compartir con Antonio Bolaines. Antonio fue el primer predicador, y lo digo bien, el primer predicador en pegar el grito al cielo cuando el señor Cash Luna promovió la marihuana abiertamente en una campaña. Él pegó el grito. Y eso hizo despertar la alarma de la iglesia. Segundo dato. Me voy a referir, con todo respeto, amor y humildad, a mis consiervos de los concilios de las distintas denominaciones. Pastores, yo jamás me burlaré del Espíritu Santo. Yo nunca me burlaría del Espíritu Santo, que antes me parte un rayo, porque sé que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Yo soy pentecostal, mis principios son pentecostales, la gente conoce mi testimonio, como mi padre cuando yo recibí el bautismo en lenguas, cayó al piso y se convirtió, fruto de recibir yo el bautismo en lengua, sin saber ni qué idioma yo estaba hablando. Mi padre reconoció que yo hablaba el idioma húngaro, el idioma de mi abuelo, y se convirtió. Es que no se puede permitir que algunos pastores le coloquen la mano en la cabeza a una persona y le digan, repite conmigo este trabalenguas, repite conmigo, y le hacen repetir palabras irreproducibles que les hacen creer que es el don de lenguas. Y después le dicen, muy bien, ahora sí ya tienes el don de lenguas. Contra eso yo me he ido. Y esta es una práctica que se está haciendo en muchas iglesias, obligarle a la gente a hablar en lenguas. Contra eso yo me estrellé. Pero de mi parte quiero decirle a Alex, este programa de Historia del Futuro que se va a ver en todas las naciones de Latinoamérica, espero que haya servido de bendición. Doctor Antonio Bolaines, para mí ha sido un verdadero placer compartir con usted estos días acá en Ambato, en el Ecuador, en Quito y en esta entrevista. Créeme, ha sido enriquecedor tu valioso aporte. Creo que hoy la iglesia más que nunca tiene que poner la mirada y los oídos en el Mesías y en su voz. Y cuidado con aquellos predicadores famosos que hacen milagros, pero que enseñan mentira. Mateo 7:21, lo voy a leer para quienes no lo conocen. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos predicadores me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre levantamos mega iglesias. Y el Señor les dirá, nunca, jamás los conocí, no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, salgan de mi vista, hacedores de maldad. Cuidado, los falsos profetas hacen milagros para engañar. Dejen de creer en los milagros y váyanse primero a la palabra. Dejen de ser idólatras, defendiendo a predicadores corruptos doctrinalmente. Dejen de predicar mentira y busquen la verdad. La verdad es pura y no tiene contradicciones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Doctor Bolaines, muchísimas gracias. Gracias, doctor Damon. Que Dios les bendiga. Y este es un espacio abierto para usted. Si usted tal vez tiene alguna duda, consulte con la Biblia, que es el mejor fundamento que usted pueda tener. Muchísimas gracias. Que Dios